Jóvenes, muy buenos días. Bueno, al momento de hoy ya debieron haber realizado el taller de estancias de LIS. Ya que nos queda pendiente en cuanto a manuales tarifarios, solamente presentar el teórico, que se lo voy a dejar habilitado a partir de las 2 de la tarde, el examen teórico del IS, y nos queda pendiente para dentro de 8 días el examen final del IS. Esta unidad uno, que era de los dos manuales tarifarios, termina con este tema que es ya más desde la parte administrativa. Ya no es tan operativo como la liquidación de las cirugías y hospitalización y eso. En este pequeño tema nos vamos a enfocar es como en la facturación, pero como un proceso administrativo, viéndolo desde el punto de vista de proceso y no de procedimiento como lo estábamos elaborando pues en las liquidaciones. Este ya es como un aspecto más macro. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver unos aspectos que influencian en la facturación y que ustedes tienen que tener muy pendientes al momento de trabajar en uno de estos servicios. Miremos, las dos primeras partes están muy ligadas, dice autorizaciones y y comprobación de derechos. Para eso tenemos que tener en cuenta dos aspectos importantes. Debemos diferenciar si nuestro usuario ingresó por urgencias o si el usuario ingresó para una cirugía u una hospitalización programada. ¿Por qué la diferencia? Si un paciente llega por urgencia, recordemos que en admisiones habíamos visto unos anexos técnicos que hay que diligenciar, en el cual nosotros solicitamos la autorización de urgencia, ¿no es cierto? Ese sería el caso del paciente que llega, por ejemplo, por una caída, por una apendicitis, bien sea enfermedad general, accidente de tránsito, laboral o lo que sea, llega por urgencias. Entonces, cada uno de esos pacientes, dependiendo de la causa de ingreso, le vamos a pedir unos documentos. La autorización en estos casos, ¿cómo sería? Mediante los anexos técnicos, que los diligenciamos, los enviamos a la EPS para que ellos nos den la autorización. Recuerden que la atención inicial de urgencias es obligatoria en todo el territorio nacional, pero de todas maneras tenemos que informar, ¿no es cierto? Ellos no nos pueden negar si es una urgencia real, no nos pueden negar el código de autorización, pero de todas maneras hay que informar, ¿listo? Porque con ese código es que vamos a facturar. Esto es cuando el paciente llega por urgencias. También hay que hacer una comprobación de derechos. Entonces, el paciente llega, nosotros ingresamos a las bases de datos que también las vimos a usted las debieron haber visto en afiliación y en orientación al usuario, que hay bases de datos como la del ADRES, RUAF, CISPRO. Todas estas bases de datos uno puede entrar a verificar en caso de que el paciente esté inconsciente, no haya familia o no sepa la información clara de su seguridad social. Entramos a verificar esos derechos para saber quién es el pagador. Posteriormente llenamos los anexos técnicos para solicitar la autorización de urgencias. Eso es cuando el paciente llega por urgencias, ¿no es cierto? Ahora miremos cuando el paciente llega programado. Bueno, entonces el paciente llega para una cirugía programada o para una hospitalización programada. En ese sentido, el paciente ya debe traer la orden. Recordemos que son dos aspectos muy diferentes. Si es por urgencia, yo la pido mediante los anexos técnicos, pero si es programado, él ya debe traer la orden. Todo ese proceso tiene mucho que ver con facturación, porque si desde admisiones no se hace como todos los pasos adecuados, si no se verifica bien las órdenes, el nombre del paciente, el procedimiento que le van a hacer, el problema lo va a tener facturación a la hora de liquidar la cuenta. Entonces, esos son aspectos que debemos tener presentes. Así admisiones sea el que verifique las órdenes y los derechos. Nosotros en facturación, al momento de iniciar una cuenta, lo primero que tenemos que hacer es verificar que todos los documentos sí estén, que sí se haya pedido la autorización, que sí tenga código, que sí tenga la orden, dependiendo pues de la forma de ingreso, ¿no es cierto? Entonces, igual nosotros tenemos que hacer toda esa verificación. Después de hacer todo esto, ustedes saben que tenemos que tener en cuenta el marco teórico, los acuerdos. Los manuales tarifarios, estos dos son los que se usan, ¿no es cierto? El IS y el SOA ya saben en qué caso se utiliza uno y el otro. Sin embargo, por ejemplo, las medicinas prepagadas tienen propios convenios, tarifas. Entonces puede ser que llegues a una institución donde te digan, ah, sí,
obvio, aquí se maneja ICISOA, pero como manejamos tanta medicina prepagada, entonces aquí está el manual de medicina prepagada. Pero eso como es tan esporádico y son tan diversos, ese no es tan general como el SOA y el IS, no se los podemos enseñar porque eso varía de cada medicina prepagada y de cada entidad. Hay que saber los acuerdos, los convenios que se hagan. Por ejemplo, a veces hay diferencias de conceptos médicos entre una cirugía, por ejemplo, si va a ser misma vía o diferente vía, por decir algo. Entonces se llega a un acuerdo, por ejemplo, cuando es con Sura, entonces Sura le dice, no, si usted va a hacer esta de cirugía y esta otra, factúreme la misma vía, mismo especialista. Pueden ser que hagan los acuerdos. ¿Cómo lo sabemos desde facturación? Nosotros tenemos que estar informados de los acuerdos que se hagan entre las EPS y las IPS. A veces hay tarifas especiales, a veces se salen un poco del manual y dicen, no, pero en el convenio que tenemos con Sura vamos a hacer tal cosa. Eso puede llegar a pasar. Entonces, las fuentes de nosotros no son solamente los manuales tarifarios, también son los contratos, los acuerdos, los convenios que se hagan en la IPS que estemos trabajando con las EPS. Hay una parte que es la que vamos a ver en la unidad 2. Ahorita pues les voy a dar como una introducción, pero se va a ver a fondo en la unidad 2. Y que es el manejo de glosas y devoluciones. ¿Qué es esto? Luego de que nosotros, a ver, ya habíamos hablado de una auditoría previa, ¿no es cierto? Entonces nosotros antes de tirar la factura, antes de generar la factura, debemos revisar que todo esté completo. Sin embargo, una vez generada la factura y radicada en la institución, puede ser que nos hagan una glosa o una devolución. ¿Qué es esto? Una no conformidad con el servicio. Por ejemplo, te estoy cobrando, yo soy la IPS y usted es la EPS, yo te estoy cobrando una tomografía simple y contrastada de abdomen. Tú, EPS, revisas la historia clínica y ves que es una tomografía, no es simple, no es contrastada. Tú me vas a decir, no, te hago una glosa, yo no te la voy a pagar contrastada porque el médico la ordenó simple. Eso es como un ejemplo típico de una glosa. Eso se hace mediante las auditorías que realizan las EPS, auditorías de cuentas médicas. Revisan la factura con la historia clínica, qué le ordenaron y qué se facturó, a ver si sí concuerda y si no, hacen la glosa o la devolución a la IPS y eso probablemente le va a llegar a usted mismo, que fue el que la facturó, a decirle, venga, solucionen. Usted hizo esto, dígame por qué, o si se equivocó, entonces diga que acepta la glosa. Si no se equivocó el otro y usted tiene la razón, entonces justifique de por qué sí se debería cobrar como usted lo cobra. Ese es pues como el trámite que normalmente se da, para eso hay unos tiempos ya establecidos por la norma, que los vamos a ver más adelante. ¿Y cuál sería la diferencia con la devolución? La devolución es total, o sea, una glosa puede ser parcial o total, pero la devolución es total. Un ejemplo de devolución, llega la cuenta a Sura y el paciente resulta que era de Comeva, pero facturaron mal el código, qué sé yo. Eso es una devolución, no te voy a pagar absolutamente nada de la cuenta, porque la cuenta no es mía. Eso es pues otro de los casos. Hay muchas opciones para eso. En el libro que algunos tienen, que compraron en admisiones en este libro, vamos a encontrar los anexos técnicos y ahí está el manual único de glosas, que lo vamos a trabajar en una parte ahorita y la otra para la segunda unidad. Eso lo vamos a necesitar en ese manejo de glosas y devoluciones. Después de que se soluciona esa glosa, esa devolución, ya entra a cartera a solicitar el pago de la entidad. Le dice la entidad, bueno, usted ya me aceptó la factura, no me dijo que tenía ningún error, entonces páguemela. Ese proceso como tal lo hace cartera. Nosotros estamos relacionados con ellos en cuanto que nosotros les enviamos las facturas, que ellos nos entregan a nosotros las devoluciones en caso de que lleguen. Entonces, esa es como la relación que se maneja. Esos son pues aspectos críticos de esa relación que tiene de facturación con los otros departamentos y con las EPS a los cuales probablemente ustedes se van a enfrentar. ¿Qué se debe tener? Muy claro, el manual tarifario con el que se está trabajando, el acuerdo que haya con la entidad, la seguridad social del paciente, la verificación de derechos y la autorización. Y hacer una auditoría previa antes de enviar la factura. Así uno de pronto se gaste los 5 minuticos, lo que sea. Es mejor hacer eso
que no está resolviendo errores, porque eso a veces se vuelve muy dispendioso, porque si a uno le devuelven muchas facturas, entonces ya vos en el día tenés que hacer no solo las facturas del día, sino las devoluciones. Entonces sí vale la pena invertir ese tiempo en revisar la factura antes de generar. Después un resumencito de lo que les quería decir acerca de uno de los temas, de los últimos temas de la unidad 1, es sobre el proceso administrativo que tiene el facturación.